La ciencia empezó con Galileo Galilei. ¿Quién fue Galileo? Su vida fue una aventura de descubrimientos y conflictos. Llegó a pelearse con la misma iglesia, porque sus visiones del universo no coincidían. Eventualmente uno de ellos ganó. Pero la vida de Galileo fue tan importante que aportó algo definitivo para la humanidad: la ciencia. Damas y caballeros, hoy vamos a ver un poquito de la vida de Galileo Galilei. Empezamos. Galileo nació en la ciudad de Pisa, en Italia, en el año 1564. Era la plena época del Renacimiento y se acababa de morir hace poco el aclamado Da Vinci. El Renacimiento fue un despertar creativo en varios sentidos, en el arte, la escultura, las invenciones, la arquitectura o las matemáticas. Galileo en su juventud mostró interés por casi todas las disciplinas, pero al final fueron las matemáticas y la astronomía lo que se ganó su corazón. Galileo fue el mayor de 7 hermanos en una familia en la cual sus padres se ganaban la vida gracias al comercio. Ellos solo pudieron pagar la educación de Galileo hasta los 10 años. Después, con su familia se mudaron a Florencia y gracias a la influencia de un vecino lograron matricularlo en el monasterio de Santa María de Vallombrosa, donde continuó su educación. Estando ahí, Galileo incluso llegó a pensar en dedicarse a una vida religiosa, pero su padre quería que estudiara medicina, por lo que lo convenció de entrar a la Universidad de Pisa. Estando ahí, estudió medicina, pero también filosofía y matemáticas, las cuales llamaron más su atención. Estando en la universidad, conoce a Ostilio Risi, un joven profesor que da clases sobre las matemáticas de Arquímedes y Euclides. Risi se da cuenta del potencial de Galileo y convence a su padre de que lo deje abandonar la medicina para dedicarse a las matemáticas. Entonces Galileo se sintió cada vez más partidario de las matemáticas de Arquímedes y Pitágoras y contrario a la filosofía de Aristóteles. En aquel tiempo todos le creían a Aristóteles. Era considerado un sabio de la antigua Grecia, uno de los filósofos más grandes que han existido, y nadie se atrevía a cuestionarlo. La Iglesia Católica tomó parte de la filosofía de Aristóteles y vio que se acomodaba a sus propios textos. Y esto les gustó. Había cosas que Aristóteles decía, por ejemplo, que la Tierra es inmóvil y constituye el centro del universo, o que la Luna, el Sol, los planetas y las estrellas están en esferas perfectas alrededor de la Tierra. Así Aristóteles decía que los objetos celestes giran alrededor de la Tierra. A la Iglesia le gustó mucho esta parte, pues se trataba de una concepción del universo que no caía en contradicción con la Biblia, sino que le daba sustento teórico. Adoptaron la filosofía de Aristóteles y además la complementaron, diciendo que detrás de la esfera de las estrellas fijas se encontraban los ángeles, los arcángeles y hasta el mismo Dios. Esto para Galileo no tenía sentido, puesto que él había leído el trabajo de alguien antes que él, de Copérnico, que decía que tenía más sentido que la Tierra y los planetas giren alrededor del Sol. Lamentablemente, Copérnico murió sin tener pruebas. Pero Galileo sí lo consiguió. Con un telescopio que fabricó, estamos hablando que tenía 46 años aproximadamente, estudió las fases de la Luna y notó que éstas tenían irregularidades, tenían montañas, algo contrario a lo que decía Aristóteles, que la Luna era una esfera perfecta y traslúcida. Ese fue un duro golpe al aristotelismo, pero el golpe definitivo vino cuando observó a Júpiter y sus lunas. Observó durante varias noches, registrando la posición de cada una de sus lunas, y observó que éstas se movían, pero no alrededor de la Tierra, de Júpiter. Esto era una prueba irrefutable de que no todos los cuerpos giran alrededor de la Tierra. Algunos lo hacen alrededor de otros planetas. Entonces tiene sentido que los planetas a su vez giren alrededor del Sol. Con eso, la tesis aristotélica cristiana quedó destruida y su descubrimiento conmocionó a toda Europa, lo que le valió admiradores, pero también enemigos. Hacia el final de su vida, y habiéndose retractado en una audiencia de la Santa Inquisición, fue condenado a arresto domiciliario, donde continuó trabajando hasta su muerte. Estaba ciego y cansado, pero eso no le impidió escribir su última gran obra, Discursos sobre dos nuevas ciencias, donde fundamenta que el método para hacer buena ciencia y generar conocimiento es la experimentación y la medición, cosa que no se hacía en la escuela aristotélica. Y además, como dijo una vez, en cuestiones de la ciencia, la autoridad de 1000 no vale más que el humilde razonamiento de un solo individuo.